Martes 2 de julio de 2013. Asunto inédito. 3 en el ciclo alternativo, 2 en el ciclo biológico. 4 horas 50 minutos. La mochila pesaba igual que si adentro ocupara su lugar el saco. Calculaba que a las 8 correos se encontraría abierto, pero el horario de verano sitúa el momento de la apertura al público media hora más tarde, a las 8:30. Así que me dirigí a la estación de autobús dudando si volver luego atrás o no, y saqué un billete para las 10 a Villaviciosa, dándome tiempo entonces de sobra a regresar a la oficina de Las Meanas, que como ni siquiera leí la nota había supuesto que allí estaría lo que el juzgado quería de mí. Y eso fue formular una hipótesis, innecesariamente porque podría no haberlo dado por supuesto ya que sé leer en mi idioma, pero Carlos dice que aunque la secuenciación de los genomas hoy por hoy es un hecho, el que se secuencien miles y miles de genomas no es garantía de nada, porque hay muy pocas personas en el mundo con capacidad para leer en ellos. Y de esas pocas personas en el mundo, muchas se encuentran en Asturias, en el laboratorio de la Universidad de Oviedo. En correos, una mujer justo cuando el reloj del interior de la oficina indicó que era las 8:30, asomó por la otra puerta, la puerta del flujo de empleados, y nos invitó a seguirla. Pero aunque tal vez hubiera podido acercarme hasta la calle de la Ferrería, decidí pensar agnósticamente al respecto y no arriesgarme. Así que, habiéndome asegurado ella que el lunes todavía me sería posible retirar la notificación del juzgado, opté por regresar a la estación y tomar el alza Gijón de las 9, prescindiendo de la necesidad de averiguar con qué propósito el juzgado se dirigía a mí, lo que había postergado hasta ese preciso instante, que para mi sorpresa se trata de hacerme el ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicada. Es una demanda por estafa que le hace mi propio hermano al hermano de su padre, a sus 2 hijas habidas cada una de distinta madre, y también al vecino del cuarto, Juan el Marroquí. Algo que me desencaja por completo, porque de esta manera no soy capaz ni a plantearme qué puede haber sucedido en los últimos años con sus vidas para encontrarse relacionadas de esa manera. Ahora bien, tú ya sabes que yo domino mi curiosidad, pero en este caso no lo pienso hacer porque ahora ya quiero saberlo. No quiero mantenerme agnóstica al respecto. Y deberé personarme el lunes que viene en la 3ª planta de la calle Marcos del Torniello, temprano. Así que es el naturalista británico del siglo XIX, Thomas Henry Huxley, el llamado Bulldog de Darwin, a quien le debemos la invención del término agnosticismo, que eso casa perfectamente con el hecho de que Carlos la utilizara, porque en su en sí, eso quiere decir no saber. Derivado del hecho, según el insigne don Gustavo Bueno, de que en los primeros siglos del cristianismo, los gnósticos, un mosaico de sectas que surgieron en esa época, fundamentalistas, como lo es el catolicismo y lo es el islam, se atribuían la posesión de la doctrina que conducía al conocimiento único de la verdad, y de ahí el fundamentalismo, según la filósofa Amelia Valcárcel, de sostener la posición de que el cuerpo de la verdad solo es posible reconocerlo a través de una única doctrina. Agnosis parece resultarles a las personas menos arrogante que el ateísmo, pero el ateísmo se centra en Dios y su negación, y la agnosis solo hace referencia al saber. Sin embargo, parece ser que Engels afirmó que un agnóstico era un ateo vergonzante, cuando Martin Amis, escritor y profesor de la Universidad de Manchester, afirma que el agnosticismo es sencillamente el desinterés por aquello de lo que no se tienen pruebas y no la negación, y da un ejemplo: los extraterrestres. El agnosticismo es el desinterés por la existencia de los extraterrestres, no la declaración de que no existen, que esa ciertamente es mi postura con respecto a ello. Y por eso Carl Sagan logró aburrirme tanto en su obra El mundo y sus demonios, porque leyendo me sentía tentada a considerar que ese hombre era una mentalidad canábica,
tanto hincapié innecesario que me parecía que hacía en su refutación, tanto hincapié innecesario que me parecía que hacía en su refutación. Y luego, así era, que era una mentalidad canábica, que cuando algunas horas más tarde me encuentre en compañía de José Ignacio, yo lo que le explicaré es que uno consume cannabis. Es que cuando uno consume cannabis, su percepción del tiempo se lentifica, como cuando dos desconocidos experimentan una atracción física. Según asegura John Berger de la Universidad de Kiel en el Reino Unido, y al tiempo experimentarlo como ralentizado, eso nos provoca la sensación de ser capaces de inspeccionar mejor las cosas y por tanto considerarnos más analíticos o precisos o incluso ingeniosos de lo que lo somos habitualmente en condiciones normales, en condiciones retrospectivas, que son aquellas en las que se infiere el tiempo que ha transcurrido y no prospectivas, el tiempo que se tarda en hacer una cosa, como cuando nos aburrimos y el tiempo parece que no termina de transcurrir, o nos sentimos desmotivados para una tarea, que yo descubrí que no podría haber sido bióloga molecular, porque si a mí la profesora Salas me hubiera hecho la pregunta que le hizo a María Antonia Blasco Marguenta cuando ésta se dirigió a su laboratorio, es decir, que si me gusta cacharrear entre comillas fenomenológicas, tendría que haberle dicho la verdad, que lo detesto. Pero, aunque haya amnésicos, lo misterioso es que no existen, según este psicólogo, los olvidados del tiempo. Que otra cosa es que cuando se disfruta, cuando se vive, no se piensa en el tiempo. Y por tanto, uno descubre asombrado que fue tiempo lo que se desvaneció y no un suspiro. Así que tener la sensación subjetiva de ver más cosas y parecerte recordar mejor cuando eres cannábico fue una explicación que a José Ignacio le convenció. Pero no hablamos de inestabilidad genómica, que tal vez yo lo habría preferido porque sin embargo teorizar a mí me entusiasma. Pero para ello es necesario que exista el interlocutor. Y él no querrá quedarse para asistir a la conferencia, igualmente como el casero. Pero a pesar de que se tiende a pensar que el punto de vista del agnóstico es el justo, el imparcial, el equilibrado, el casero es agnóstico porque no sabe muchas cosas y no le interesa ni pensarlas ni conocerlas. Y es lo menos parecido a alguien justo, imparcial y equilibrado, pero sin embargo se muere de curiosidad, por lo que yo habré de averiguar el lunes en el juzgado si decido presentarme, porque obligada no estoy, aunque si no comparezco ni alego causa justa de incomparecencia que me lo impidiera, el prejuicio a que hubiera lugar en derecho se parará y lo perderé. O eso se me explica también, y que si no verifico un abogado, y en mi caso un procurador, se me asegura que el Ministerio Fiscal ejercitará en mi nombre las acciones civiles que pudieran corresponderme, que entonces me he tenido que preguntar, querido profesor, ¿existirá la justicia? La justicia en mayúscula, realmente. Así que por último, una última definición que he tomado de un razonamiento cualquiera. El agnóstico trata lo arbitrario como si fuera racional y lo respaldado por la evidencia. Así que él es el máximo igualitario epistemológico.